El aire en Blackwater, Luisiana, siempre había tenido una cualidad espesa, cargada de la humedad del pantano y el dulce aroma de las magnolias en flor. En 1972, este aire se volvió aún más denso, impregnado de un miedo silencioso que se extendió como la niebla matutina sobre el bayou. En el centro de este temor se encontraba Barbara Q., la propietaria del acogedor Bed and Breakfast al final de la sinuosa carretera bordeada de cipreses. El descanso del viajero, como Barbara había bautizado su hogar, era un faro de calidez en la a menudo solitaria ruta. Los viajeros se sentían atraídos por la promesa de una cama cómoda, historias contadas junto a la chimenea crepitante y, sobre todo, por el famoso estofado de carne de Barbara. Se decía que su receta era secreta, transmitida de generación en generación, y su sabor rico y profundo era legendario entre quienes habían tenido la suerte de probarlo. Barbara, con su sonrisa amable y sus ojos brillantes, era la encarnación de la hospitalidad sureña. Siempre tenía una palabra amable, una taza de café caliente o un plato extra de su delicioso estofado para sus huéspedes. Sin embargo, como a menudo sucede en los rincones tranquilos del mundo, una oscuridad insidiosa se había arraigado bajo la fachada de encanto de Barbara. Los lugareños, aunque apreciaban su amabilidad superficial, susurraban historias a sus espaldas. Había algo en su mirada, a veces, un brillo fugaz que no concordaba con su comportamiento generalmente afable. Y luego estaban las desapariciones. Todo comenzó lentamente, casi imperceptiblemente. Un camionero de paso que nunca llegó a su destino. Una pareja de ancianos en un viaje por carretera que se desvaneció sin dejar rastro. Un joven mochilero con sueños de ver el país que simplemente dejó de escribir a su familia. Estos incidentes, dispersos a lo largo de varios años, nunca se conectaron realmente, atribuidos a la naturaleza impredecible de la vida en la carretera. Hasta que llegó Ray Zen. Ray era un escritor, un alma solitaria en busca de inspiración en los paisajes melancólicos del sur. El descanso del viajero le pareció el refugio perfecto. La casa era pintoresca, rodeada de robles musgosos y con el suave murmullo del pantano como banda sonora constante. Barbara lo recibió con su habitual calidez, ofreciéndole la mejor habitación y un plato humeante de su famoso estofado esa misma noche. Desde el principio, sin embargo, algo inquietó a Ray. Había una intensidad en la mirada de Barbara cuando hablaba de sus huéspedes pasados, una posesividad sutil que lo hacía sentir incómodo. Notó que hacía preguntas inusualmente personales, indagando sobre sus planes de viaje, su familia y si alguien lo esperaría. Los días se convirtieron en noches, y la incomodidad de Ray creció. Escuchaba ruidos extraños provenientes de la cocina a altas horas de la noche, un picado rítmico y sordo que no podía identificar. Barbara siempre tenía una explicación preparada, un mapache travieso, una tabla del suelo que crujía, el viento jugando con las contraventanas. Pero Ray sentía una punzada persistente de que algo no estaba bien. La noche fatídica comenzó como cualquier otra. Ray se había retirado temprano, sintiéndose inexplicablemente agotado. En algún punto entre la vigilia y el sueño, una sensación helada lo despertó. Abrió los ojos lentamente y su sangre se heló en sus venas. Al pie de su cama, en la penumbra iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba a través de la ventana, estaba Barbara. Vestía una camisola blanca y su rostro, normalmente lleno de una sonrisa, estaba ahora vacío, casi en trance. Sus labios se movían suavemente, entonando una melodía infantil, una canción de cuna lúgubre y sin alegría. El terror puro se apoderó de Ray. No podía moverse, paralizado por el miedo ante la visión espectral de la mujer al pie de su cama. La canción de cuna, destinada a calmar a un niño, sonaba siniestra en la quietud de la noche, una promesa silenciosa de algo terrible. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, Ray logró incorporarse en la cama. El movimiento repentino pareció romper el trance de Barbara. Sus ojos se abrieron de golpe, mostrando por un instante un brillo de sorpresa, incluso de alarma, antes de que su máscara de amable anfitriona volviera a caer. ¿Está todo bien, querido?, preguntó con una voz suave, aunque la tensión en ella era palpable. Solo estaba asegurándome de que estuvieras cómodo. Ray no respondió. El miedo le había robado la voz. Sin dudarlo, se levantó de la cama, tropezando en la oscuridad, y se vistió lo más rápido que pudo. Barbara lo observaba, su sonrisa ahora forzada, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Te vas tan pronto?, preguntó, su voz ligeramente temblorosa. El desayuno estará listo en unas horas. Lo siento, Barbara, logró decir Ray, su voz apenas un susurro. Algo surgió. Tengo que irme. Salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras a toda prisa y salió de la casa hacia la oscuridad de la noche. No se detuvo hasta que estuvo lejos, muy lejos del descanso del viajero,
con el sonido de la lúgubre canción de cuna aún resonando en sus oídos. Al amanecer, exhausto y tembloroso, Ray llegó a la comisaría más cercana y relató su escalofriante experiencia. Al principio, los agentes se mostraron escépticos. Un bed and breakfast peculiar y una anciana cantando canciones de cuna no parecían motivo de alarma. Pero la convicción en el rostro de Ray y la palpable angustia en su voz los convencieron de investigar. Cuando la policía llegó al descanso del viajero, todo parecía normal. Barbara los recibió con su habitual sonrisa, ofreciéndoles café y pastel. Pero a medida que registraban la propiedad, comenzaron a aparecer las grietas en la fachada. En la cocina, detrás de una alacena vieja, encontraron manchas oscuras en el suelo de madera. Un análisis forense posterior confirmaría lo que temían: era sangre humana. Una inspección más profunda del jardín reveló tierra removida cerca del cobertizo trasero. Al excavar, descubrieron restos esqueléticos, fragmentos de ropa y objetos personales que coincidían con los de varios viajeros desaparecidos a lo largo de los años. El horror culminó en la cocina, el corazón de la hospitalidad de Barbara. Al examinar de cerca la olla donde preparaba su famoso estofado, los investigadores hicieron un descubrimiento macabro. Entre los trozos de carne y verduras, encontraron fragmentos de huesos humanos. El legendario estofado de carne de Barbara no contenía carne de res. Estaba hecho de los restos de sus víctimas desaparecidas. La noticia se extendió por Blackwater como un reguero de pólvora, dejando a la comunidad en estado de shock e incredulidad. La amable Barbara, la anfitriona sonriente, era en realidad una depredadora despiadada, que utilizaba su hospitalidad como una máscara para sus actos atroces. El descanso del viajero se reveló como una trampa mortal, y el famoso estofado se convirtió en un símbolo de horror caníbal. El caso de Barbara Q se convirtió en una leyenda local, una historia escalofriante contada en voz baja en las noches oscuras. El descanso del viajero fue abandonado, convirtiéndose en una ruina sombría, un recordatorio silencioso del mal que una vez se escondió tras sus paredes. Y la historia de Barbara Q perduró como una advertencia sombría: el peligro puede acechar en los lugares más inesperados, y la cara más amigable a veces puede ocultar los secretos más oscuros y escalofriantes. En el corazón de la tranquila Luisiana, la leyenda de Barbara Q seguía viva, un escalofrío recorriendo la columna vertebral de cualquiera que se atreviera a olvidar que los monstruos no siempre tienen colmillos y garras, sino a veces, una sonrisa amable y una receta secreta para un estofado inolvidable.